Hola, me llamo Martín. Tengo 26 años. Hasta hace 6 meses yo era invisible. Arreglaba computadoras en una oficina donde nadie me veía, hasta que mi jefa me pidió que revisara algo en su laptop. Hice clic en una carpeta por error, y apareció una foto de ella, más joven, sonriendo como si no tuviera miedo de nada. Ella se quedó ahí parada, en silencio, y luego preguntó en voz baja, ¿qué piensas? Todo cambió con esa pregunta. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Llegaba temprano todos los días, 6 de la mañana, antes de que las luces fluorescentes cobraran vida por completo, antes de que el olor a café recién hecho llenara el pasillo, antes de que alguien notara que yo existía. Eso me gustaba. Mi trabajo era simple: arreglar lo que se rompía, instalar lo que hacía falta, desaparecer antes de que alguien tuviera que agradecerme. Mantenimiento técnico, decía mi tarjeta, pero en realidad era el tipo invisible que cambiaba tóneres, reseteaba contraseñas y atornillaba cosas. La oficina era grande, cristal y acero, todo diseñado para impresionar. Yo entraba por la puerta trasera, junto a los contenedores de basura y las cajas de archivo viejas. Nadie me veía llegar, nadie me veía irme. Así era mi vida. Hasta el día que ella me miró. Clara Montes, directora regional, segundo piso, despacho de esquina con vistas al río. La había visto antes, claro. Era imposible no verla. Alta, elegante, siempre vestida en tonos oscuros, negro, gris, azul marino. Llevaba el pelo recogido con tanta precisión que parecía una obra de arte. Sus tacones resonaban en el pasillo como una declaración. Yo la había visto, pero ella nunca me había visto a mí. Hasta ese martes. Yo estaba arreglando una impresora en el tercer piso cuando ella pasó. Llevaba una carpeta bajo el brazo, el teléfono en la otra mano. Hablaba con alguien en un tono frío, profesional. Ni siquiera levantó la vista. Pero entonces se detuvo, se giró, me miró directamente a los ojos. Luego necesito que revises algo en mi computadora. Su voz era baja, controlada, como si cada palabra costara energía que prefería no gastar. Asentí. No dije nada. Ella tampoco esperó respuesta. Siguió caminando. Los tacones volvieron a sonar, firmes, constantes. Pero algo había cambiado. Por primera vez en 2 años trabajando ahí, alguien me había visto. El resto del día se sintió raro. No podía concentrarme. Cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que era ella. Cada vez que alguien caminaba cerca, levantaba la vista esperando ver su silueta recortada contra el vidrio. Marta, de Recursos Humanos, me observó más de lo normal. ¿Todo bien?, preguntó, apoyada en el marco de la puerta de la sala de descanso. Sí. ¿Por qué? No sé. Te ves distraído. Me encogí de hombros. Tomé mi café. Salí antes de que pudiera seguir preguntando. Marta siempre había sido así, amable, pero curiosa, demasiado. A las 4 de la tarde mi teléfono vibró. Un mensaje interno. ¿Puedes venir ahora? Despacho 2B. Clara. Guardé mis herramientas, me lavé las manos, revisé mi reflejo en el espejo del baño. Tenía una mancha de tinta en la manga. Me la froté, pero no se fue. No importaba. Ella no me miraba de esa forma. ¿O sí? El segundo piso era diferente. Más silencioso, más limpio. Alfombras gruesas que ahogaban el sonido de los pasos. Puertas de vidrio esmerilado con nombres grabados en letras doradas. El despacho de Clara estaba al final del pasillo. Toqué con los nudillos. Suave. Adelante. Empujé la puerta y entré en otro mundo. Madera oscura, luz blanca y fría que caía desde el techo, un escritorio enorme con una laptop cerrada, 2 sillas tapizadas, una estantería llena de libros que parecían demasiado perfectos para haber sido leídos, y silencio. Un silencio tan denso que podía sentirlo en la piel. Clara estaba de pie junto a la ventana. Me daba la espalda. Miraba hacia afuera, hacia el río. Tenía los brazos cruzados. Gracias por venir.
No se giró. No hay problema. Me acerqué al escritorio. Dejé mi caja de herramientas en el suelo. Esperé. Ella finalmente se giró. Me miró. Pero no como antes. Esta vez había algo más. Algo que no podía identificar. La computadora se congela, dijo. No sé por qué. ¿Desde cuándo? Hace 2 días. Asentí. Me senté en su silla. Olía a perfume caro, algo floral, algo que me hizo pensar en jardines que nunca había visitado. Ella se quedó de pie, detrás de mí. No decía nada. Podía sentir su presencia, el peso de su mirada. Encendí la laptop. Esperé a que cargara. Revisé los procesos en segundo plano. Todo parecía normal. Entonces vi la carpeta. Estaba en el escritorio digital. Mal cerrada. Una esquina del archivo sobresalía. ¿Esta carpeta es importante?, pregunté. Ella se acercó. Se inclinó para ver la pantalla. Su brazo rozó mi hombro. No, esa no. Pero no me pidió que la cerrara. Hice clic sin pensar. Y la foto apareció. No era una foto profesional. Era Clara. Pero diferente. Más joven. Quizás 20 años atrás. Llevaba una camiseta simple, el pelo suelto. Sonreía. Una sonrisa real. Sin filtros, sin poses. Estaba sentada en una escalera de madera, con una taza en las manos. La luz del sol caía sobre su rostro. Se veía libre. El silencio se volvió espeso. Clara no dijo nada. Yo tampoco. ¿Qué estás viendo? Su voz era baja, casi un susurro. No quería... Yo solo... Cerré la carpeta rápidamente. Lo siento. No importa. Se enderezó. Dio un paso atrás, pero no se alejó del todo. ¿Qué piensas? La pregunta me tomó por sorpresa. Levanté la vista. Ella me miraba fijamente, esperando. Pienso que se ve feliz. Algo cambió en su rostro. Apenas. Una grieta minúscula en esa máscara perfecta. Sí, dijo. Lo era. No dije nada más. Terminé de revisar la computadora. Reinicié algunos programas. Todo volvió a funcionar. Clara se sentó en una de las sillas. Me observaba trabajar. En silencio. Cuando terminé, guardé mis cosas. Me levanté. Ya está. Debería funcionar bien ahora. Gracias. Su voz sonaba cansada. Caminé hacia la puerta. Puse la mano en el picaporte. ¿Cómo te llamas? Me detuve. Me giré. Martín. Ella asintió. Una sonrisa pequeña, casi invisible. Gracias, Martín. Salí del despacho. La puerta de vidrio se cerró detrás de mí, y mientras caminaba por el pasillo, sentí que algo había cambiado, algo que no podía nombrar, algo que me asustaba. Al día siguiente todo fue diferente. Clara me saludó primero. Yo estaba en el pasillo del primer piso, llevando una caja de cables, cuando ella bajó por las escaleras. Normalmente pasaba de largo. Miraba su teléfono o hablaba con alguien, pero ese día me vio y dijo: «Buenos días, Martín». Casi dejó caer la caja. «Buenos días». Ella siguió caminando, como si nada, como si no acabara de cambiar completamente las reglas del juego. Lucas, uno de los de contabilidad, me miró con una sonrisa burlona. «¿Desde cuándo te habla la jefa?» «No es mi jefa». «Ya, pero te habla, eso es raro». Me encogí de hombros. Seguí caminando, pero tenía razón. Era raro. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Otro mensaje. «Otro problema, ¿puedes venir?» Esta vez no dudé. Subí las escaleras, caminé por el pasillo, toqué la puerta. «Adelante», entré. Clara estaba sentada en su escritorio, sin la chaqueta del traje, solo una blusa blanca, el pelo un poco menos perfecto, como si se hubiera pasado las manos por él. «La impresora no responde», dijo. Pero había algo en su tono, algo que me decía que no era solo la impresora. Me acerqué, revisé los cables. Todo estaba conectado. Reinicié el sistema. «Ya está». «Gracias». Pero no me fui. Me quedé ahí, de pie, sin saber por qué. Clara me miró. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Por qué llegas tan temprano?» La pregunta me sorprendió. Me gusta la tranquilidad. Antes de que llegue todo el mundo.
Ella asintió, como si entendiera. Yo me quedo tarde por la misma razón. Un silencio incómodo. Nadie molesta, agregó. Nadie espera nada de ti cuando todos se han ido. Sabía exactamente a qué se refería. ¿Hace cuánto trabajas aquí?, preguntó. 2 años. ¿Nunca hablamos antes? No, nunca. Otra pausa. ¿Sabes?, dijo mirando hacia la ventana. A veces siento que todos me miran, pero nadie me ve realmente. Sus palabras me golpearon en el pecho. Sí, dije. Sé cómo se siente. Ella me miró entonces. Directamente. Sin máscaras. Gracias por no mirarme como todos. No supe qué decir, así que solo asentí y me fui. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, pensando en esa frase. Gracias por no mirarme como todos. ¿Cómo la miraban los demás? ¿Cómo la miraba yo? No lo sabía, pero sabía que algo había empezado, algo que no tenía nombre, algo peligroso. Los días siguientes fueron extraños. Clara empezó a llamarme más seguido, siempre con una excusa. Un cable suelto, un programa que no abría, un archivo que no se descargaba. Cosas pequeñas, cosas que ella probablemente podría haber arreglado sola, pero nunca lo hacía. Y yo siempre subía. Marta lo notó. «Pasas mucho tiempo arriba», dijo un día mientras tomábamos café en la sala de descanso. «Tienen más problemas técnicos». Claro, su tono era escéptico. «¿Qué insinúas?» «Nada, solo ten cuidado». «¿Cuidado con qué?» Pero ella no respondió. Se fue, dejándome con una sensación de inquietud en el estómago. El viernes Clara me llamó al final del día. «¿Mañana también puedes?» Era sábado. Nadie trabajaba los sábados. ¿En sábado? Sí, solo tú y yo. Necesito terminar un informe. Dudé. Está bien. ¿A qué hora? 9. Ahí estaré. Dejé el teléfono y supe que estaba cruzando una línea, pero no pude detenerme. El sábado, la oficina estaba vacía. Las luces estaban apagadas, el estacionamiento desierto, solo el auto de Clara, un sedán negro, brillante, caro. Subí las escaleras. El eco de mis pasos era inquietante. Toqué la puerta. «Adelante». Entré. Clara estaba sentada en el escritorio, sin chaqueta, sin tacones, llevaba jeans, una blusa casual, el pelo suelto. Casi no la reconocí. Se veía humana. «Gracias por venir», dijo. «No hay problema». Me senté frente a ella. «¿Qué necesitas?» «Nada», parpadeé. «¿Nada?» Ella sonrió, una sonrisa pequeña, triste. Solo quería compañía, y en ese momento lo entendí. Esto no era trabajo, nunca lo había sido. Hablamos durante horas, no de trabajo, no de computadoras, de cosas reales, de cómo se sentía vivir siempre bajo presión, de cómo era cansador aparentar que todo estaba bien, de cómo el éxito no se sentía como todos decían. «¿Estás casada?», pregunté. Fue la primera vez que lo mencioné. Ella miró su mano izquierda. El anillo brillaba bajo la luz. «Sí». No dijo nada más. No hacía falta. «¿Eres feliz?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Clara me miró, con esos ojos cansados, esos ojos que habían visto demasiado. «No sé qué significa eso». Y fue la respuesta más honesta que había escuchado en mi vida. Cuando me fui, ya era tarde. La luz del atardecer entraba por las ventanas. Largas sombras cubrían el piso. Clara me acompañó hasta la puerta. «Gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por escuchar», asentí. Y cuando me alejé, sentí su mirada en mi espalda, pesada, llena de algo que ninguno de los dos quería nombrar. El lunes, todo volvió a la normalidad. Clara estaba en su despacho, impecable, fría, distante. Yo estaba en el sótano, arreglando cosas, invisible otra vez, pero a las 5 de la tarde mi teléfono vibró. «¿Puedes quedarte un poco más tarde?» Y supe que esto no iba a terminar, que no podía terminar, porque algo había empezado, algo que ninguno de los dos sabía cómo detener. Las semanas siguientes
fueron una mezcla de rutina y secretos. En público, Clara era la misma de siempre, profesional, distante, casi fría, pero en privado era diferente. Me contaba cosas, pequeñas cosas, cómo no podía dormir, cómo se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, cómo a veces se quedaba sentada en la oscuridad esperando a que amaneciera. ¿Tu esposo no nota?, pregunté una vez. Él duerme en otra habitación. No agregó más. No necesitaba hacerlo. Un día, mientras salía de su despacho, Marta me vio. Eran casi las 7 de la tarde. El edificio estaba casi vacío. ¿Otra vez arriba?, preguntó. ¿Problemas técnicos? Ya. Se cruzó de brazos. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Martín, ten cuidado. Ya me lo dijiste. Y lo digo de nuevo, esto no va a terminar bien. Quise decirle que se equivocaba, pero no pude, porque sabía que tenía razón. Una tarde Clara dejó su bufanda en el despacho. Era de lana, color gris oscuro, suave. «¿Te la olvidaste?», dije, levantándola. Ella me miró, luego a la bufanda. «Quédatela». «¿Qué?» «Quédatela. Hace frío». «Clara, por favor». Había algo en su voz, algo vulnerable. Tomé la bufanda, y cuando llegué a casa esa noche, no pude dejarla. La olí, y su perfume estaba ahí. Ese olor que me perseguía en sueños. Los mensajes empezaron a llegar más tarde. 10 de la noche, 11, medianoche. Nunca decían mucho. ¿Estás despierto? No puedo dormir. ¿Tú tampoco? Yo siempre respondía, porque sabía que ella estaba sola, porque yo también lo estaba. Y entonces llegó el día que todo cambió. Julián apareció sin avisar, su esposo. Yo estaba en el despacho de Clara, revisando unos archivos. Ella estaba sentada junto a mí, cerca, demasiado cerca. La puerta se abrió, y él entró. Alto, traje caro, sonrisa perfecta, confianza absoluta. «Amor, vine a buscarte». Clara se puso rígida, se levantó, se alejó de mí, como si yo fuera fuego. «Julián, no sabía que vendrías. Quería sorprenderte». Él me miró entonces. «¿Y tú eres?» «Mantenimiento», dije. «Ah». Su tono era desdeñoso, como si yo fuera un mueble. Clara no me miró. «Ya terminaste, ¿verdad?», preguntó. Su voz era fría, distante. «Sí, ya terminé». Tomé mis cosas y salí, sin mirar atrás. Pasaron 3 días. Clara no me llamó, no me escribió, nada. Yo intenté concentrarme en el trabajo, pero no podía. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba, pero nunca era ella. Marta me encontró en la sala de descanso. «¿Estás bien?» «Sí». «No lo pareces». Me encogí de hombros. Ella suspiró. «Lo que sea que esté pasando, déjalo ir. No está pasando nada». «Martín». Me miró con compasión, y eso dolió más que cualquier cosa, porque significaba que todos lo sabían, que no era tan invisible como creía. La bufanda seguía en mi apartamento, doblada sobre el respaldo de la silla, intacta, como un recordatorio de algo que nunca debió existir. Pensé en devolverla, pensé en tirarla, pero no hice ninguna de las dos cosas, porque era lo único que tenía, lo único real. El 4.º día consideré renunciar. Escribí la carta. La leí 3 veces, la firmé, pero no la entregué, porque irme significaba no verla nunca más. Y eso era peor que el silencio. Las noches eran las peores. Me acostaba temprano, apagaba las luces, cerraba los ojos, pero no podía dormir. Cada ruido me despertaba. Cada vibración del teléfono me hacía saltar, pero nunca era ella. Una noche, a las 2 de la mañana me levanté, fui a la cocina, tomé agua, me senté en la oscuridad, y entonces mi teléfono vibró. El corazón me dio un vuelco, lo tomé. La pantalla brilló, un mensaje de Clara. «¿Estás despierto?». Me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron horas. Las letras brillaban en la oscuridad. Simple, directa. «¿Estás despierto?». Mis dedos temblaban.
Sí. 3 puntos parpadearon. Ella estaba escribiendo. ¿Podemos hablar? ¿Ahora? Mañana, fuera de la oficina. Mi respiración se detuvo. ¿Dónde? Cafetería en la calle Martínez, 7 a.m. Estaré ahí. Los 3 puntos volvieron, desaparecieron, volvieron. Gracias. Y luego nada. Me quedé ahí sentado, en la oscuridad, con el teléfono en la mano, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Llegué 15 minutos antes. La cafetería era pequeña, antigua, con mesas de madera y ventanas empañadas por el vapor. Pedí un café. Me senté en la esquina, mirando la puerta. A las 7 en punto ella entró, sin maquillaje, el pelo suelto, jeans, un abrigo largo, gafas de sol que se quitó apenas entró. Se veía cansada, hermosa, pero cansada. Me vio, caminó hacia mí, se sentó sin decir nada. «Hola», dije. «Hola». Silencio. El mesero trajo un café para ella sin que lo pidiera, como si fuera una cliente habitual. Ella lo tomó con ambas manos. Miró el líquido oscuro. «No sabía si vendrías», dijo finalmente. «¿Por qué no vendría?» «Por todo». Bebió un sorbo. Dejó la taza. «El otro día, cuando Julián apareció, no tienes que explicar». «Sí tengo». Me miró entonces, con esos ojos cansados, esos ojos que me perseguían. «Lo siento. Fui fría, distante. Te traté como si no existieras. Entiendo por qué. No, no está bien. Nada de esto está bien». Su voz se quebró un poco. «Clara, no sé qué estoy haciendo. No sé qué es esto. Solo sé que, cuando no estás, todo se siente vacío». Las palabras flotaron entre nosotros, pesadas, reales, imposibles de ignorar. «Yo siento lo mismo», admití. Ella cerró los ojos, como si mis palabras le dolieran. «Esto no puede pasar». «Lo sé. Estoy casada». «Lo sé. Soy tu jefa». «No técnicamente». Ella sonrió, apenas, triste. «Técnicamente o no. Esto está mal». «Entonces, ¿por qué me llamaste?» Abrió los ojos, me miró. «Porque no puedo fingir que no existe». Caminamos, sin rumbo, por calles vacías. La ciudad apenas despertaba. No nos tocamos, manteniendo una distancia segura, como si un roce pudiera quemar. «¿Cómo es?», pregunté. «¿Tu matrimonio?». Ella tardó en responder. «Cómodo, estable, muerto». La palabra cayó como una piedra. «¿Hace cuánto?». «Años. Tal vez siempre fue así. No lo sé. Al principio parecía amor, pero creo que solo era conveniencia». «¿Por qué te quedas?». «Miedo, costumbre, no sé. ¿Por qué la gente se queda en lugares que los asfixian?». No tenía respuesta. «¿Y tú?», preguntó. «¿Por qué estás solo?». Me encogí de hombros. Nunca encontré esto, esto, alguien que me vea, alguien que me haga sentir real. Ella se detuvo. Me miró. «No me idealices, Martín». «No lo hago». «Sí lo haces. Crees que soy especial, que soy diferente. Pero no lo soy. Soy solo una mujer cansada que está haciendo algo estúpido». «No es estúpido». «Sí lo es». Dio un paso hacia mí, cerca, demasiado cerca. «Pero no puedo parar». Y entonces sacó algo de su bolsillo. La bufanda, mi bufanda, la que había dejado conmigo. «Toma», dijo. «Dijiste que la quedara. Y ahora te la devuelvo». La tomé. La tela era suave, cálida. Ella levantó la mano, lentamente. Tocó mi frente con un dedo, solo un segundo. Luego se alejó. «Tengo que irme». «Clara, no prometo nada. No puedo». «Lo sé. Pero tampoco me despido». Se alejó, caminando despacio, sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, con la bufanda en las manos y el calor de su toque aún en la piel. Las cosas cambiaron después de ese día, pero no de la forma que esperaba. Clara no se alejó. Tampoco se acercó. Simplemente estuvo ahí. Me llamaba. Yo subía. Trabajábamos. Hablábamos.
Nunca cruzamos líneas, nunca nos tocamos más allá de roces accidentales. Pero había algo, siempre había algo, en la forma en que me miraba cuando creía que no la veía, en la forma en que sonreía cuando decía algo gracioso, en los silencios largos que no necesitaban ser llenados. Una tarde me pidió que trajera café. ¿Café? Sí. El de abajo es horrible. Sonreí. ¿Y el mío es mejor? No lo sé, nunca lo he probado. Bajé. Compré 2 cafés en la cafetería de la esquina. Los de verdad, no el de máquina. Cuando volví, Clara estaba de pie junto a la ventana, mirando el río. El atardecer pintaba todo de naranja. Gracias, dijo tomando el café. Bebió, cerró los ojos. Mejor, murmuró. Nos quedamos ahí, lado a lado, mirando el mismo paisaje. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo. ¿Qué? Que contigo puedo respirar. No dije nada, porque sabía exactamente a qué se refería. Los fines de semana eran extraños. Sabía que ella estaba con él, en su casa, en su vida perfecta de afuera. Y yo estaba solo, en mi apartamento pequeño, con la bufanda que ya no olía a ella. Pero los lunes volvía, y todo valía la pena. Marta dejó de advertirme. Creo que se dio cuenta de que no serviría de nada. O tal vez vio algo en mí, algo que le daba lástima. Lucas hacía bromas ocasionales, pero ya no me molestaban, porque sabía que nadie entendía, nadie podía. Un día Clara me pidió que me quedara después del horario. ¿Otro problema? No, solo... Quédate. Así que me quedé. El edificio se vació. Las luces se apagaron una por una. Solo quedó su despacho, iluminado, como una isla en la oscuridad. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. ¿De qué? De esto, de estar aquí, conmigo. Nunca. ¿Ni siquiera un poco? La miré. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberte conocido antes. Ella sonrió, triste, hermosa. Yo también. Una noche cerca de la medianoche, me llamó. No un mensaje, una llamada real. ¿Martín? Su voz sonaba rota. ¿Qué pasó? Nada, todo, no sé. ¿Dónde estás? En casa. Él está dormido. Yo no puedo dormir. ¿Quieres que vaya? Silencio. No, solo háblame. Y hablamos, durante horas, de todo, de nada, hasta que su voz se volvió más suave, más tranquila. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por estar ahí. Siempre estoy ahí. Lo sé, y no sé qué haría sin ti. La línea se cortó, y yo me quedé despierto, mirando el techo, sabiendo que esto no podía durar, pero incapaz de dejarlo ir. Pasaron semanas, tal vez meses. El tiempo se volvió extraño. Los días en la oficina se mezclaban. Las noches se estiraban. Clara seguía siendo inalcanzable para todos los demás. Pero para mí, era real. Me contó sobre su familia. Su padre que nunca aprobó nada. Su madre que siempre esperó perfección. Me contó sobre Julián, cómo se conocieron, cómo parecía perfecto en papel, cómo todo se desvaneció con el tiempo. ¿Alguna vez lo amaste?, pregunté una vez. Creí que sí, pero no sé si sabía lo que era el amor entonces. ¿Y ahora? Me miró. No respondió. No necesitaba hacerlo. Una tarde de viernes, mientras salía de su despacho, Clara me detuvo. Espera. Me giré. Ella caminó hacia mí. Despacio. Se detuvo a centímetros, tan cerca que podía sentir su calor. No sé qué va a pasar, dijo. No sé si esto tiene futuro. No sé si deberíamos siquiera intentarlo. Clara, pero quiero que sepas algo. Levantó la mano, la puso sobre mi pecho, sobre mi corazón. Esto, lo que sea, es lo más real que he sentido en años. Y luego se alejó, dejándome ahí, con el calor de su mano aún en la piel, y el peso de sus palabras en el alma. Las cosas no cambiaron después de eso, y tal vez ese era el punto. No necesitaban cambiar. Clara seguía siendo casada. Yo seguía siendo el hombre invisible, pero teníamos esto, estos momentos robados, estas conversaciones nocturnas,
estos silencios compartidos, y tal vez eso era suficiente. Una noche, mientras manejaba a casa, mi teléfono sonó. Un mensaje. La luz del despacho está encendida. Miré la hora. 11 de la noche. ¿Todavía estás ahí? Sí. ¿Quieres compañía? 3 puntos. Pausa. Siempre. Di la vuelta. Conduje de regreso. El estacionamiento estaba vacío, excepto su auto. Subí las escaleras. El edificio estaba en silencio absoluto. Toqué la puerta. Adelante. Entré. Clara estaba sentada en el piso, apoyada contra el escritorio, con una taza de té en las manos. «Hola», dijo. «Hola». Me senté junto a ella. No dije nada. No pregunté por qué estaba ahí. Simplemente estuve. «¿Sabes qué me gusta de ti?», preguntó después de un rato. «¿Qué?». «Que nunca exiges explicaciones, porque no las necesitas». Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y nos quedamos así, en el suelo, en la oscuridad. Dos personas perdidas que se encontraron por accidente. No pasó nada esa noche. No nos besamos, no cruzamos líneas, simplemente estuvimos. Y fue suficiente, más que suficiente. Los días siguieron, uno tras otro. La rutina volvió, pero con pequeñas diferencias. Una sonrisa compartida en el pasillo. Un café dejado en mi escritorio. Un mensaje a medianoche. ¿Estás despierto? Siempre. Y así, seguimos. Sin promesas. Sin certezas. Solo esto. Estos momentos. Esta conexión. Esta cosa imposible que ninguno de los dos podía soltar. Una mañana llegué temprano como siempre, 6 de la mañana, el edificio vacío, las luces apagadas. Pero cuando llegué al segundo piso, la luz del despacho de Clara estaba encendida. Me acerqué. Toqué suavemente. Adelante. Entré. Ella estaba en su escritorio, trabajando como si fuera mediodía. ¿Estuviste aquí toda la noche?, pregunté. No podía dormir, así que vine. Me senté frente a ella. ¿Quieres hablar? No, solo quédate. Así que me quedé. Trabajé en mi laptop, ella en la suya. En silencio, pero juntos. Y cuando el sol empezó a salir, ella levantó la vista, me miró y sonrió. «Gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por hacer que las mañanas sean más fáciles». Esa tarde, mientras me iba, Marta me detuvo. «Se ve más feliz», dijo. «¿Quién?» «Ya sabes quién». No dije nada. No sé qué está pasando entre ustedes, y no quiero saberlo. Solo cuídala. Siempre. Ella asintió, y por primera vez no vi advertencia en sus ojos, vi aprobación. Las semanas se convirtieron en meses, y esto se volvió nuestra normalidad. Clara no dejó a Julián. Yo no pedí que lo hiciera, porque sabía que no era así de simple. Las vidas no cambian con un chasquido de dedos, las decisiones toman tiempo, y mientras tanto, teníamos esto. Una noche, después de que todos se fueran, Clara me pidió que me quedara. ¿Otro problema técnico?, pregunté con una sonrisa. El peor, dijo. Mi corazón no funciona bien. Era una broma, pero también la verdad. Nos sentamos en el piso otra vez. Se había vuelto nuestro lugar. ¿Alguna vez te imaginas cómo sería?, preguntó. ¿Cómo sería qué? Si las cosas fueran diferentes. Si yo no estuviera casada. Si tú no trabajaras aquí, si pudiéramos ser todo el tiempo. Ella me miró. ¿Y cómo es? Tranquilo, simple, como esto, pero sin escondernos. Suena lindo. Lo es. Ella suspiró. Tal vez algún día. Tal vez. Pero ambos sabíamos que era mentira, que esto era todo lo que tendríamos, y teníamos que ser suficiente. La última vez que la vi así fue un martes, temprano, antes de que llegara nadie. Yo estaba arreglando una impresora en el tercer piso. Ella pasó. Me vio y simplemente se detuvo. «Buenos días, Martín». «Buenos días». Una pausa. «¿Café luego?» «Siempre». Ella sonrió y siguió caminando. Los tacones resonando en el pasillo. Firmes, constantes, y yo me quedé ahí.
sabiendo que esto no era un final, ni un principio, solo un continuar, porque eso es lo que hacíamos, continuar, día tras día, momento tras momento, sin promesas, sin certezas, solo estos instantes robados, estas miradas compartidas, estos silencios que decían más que 1000 palabras. Y tal vez no era lo que el mundo llamaría amor, tal vez no era lo que debía ser, pero era nuestro, real, honesto, imposible, y valía cada segundo. Porque a veces no se trata de cruzar límites, no se trata de romper reglas o cambiar vidas. A veces se trata solo de encontrar a alguien que te vea, que te entienda, que te haga sentir menos solo, y si tuve eso con Clara, aunque fuera en secreto, aunque fuera prohibido, aunque fuera solo en estos momentos, entonces valió la pena, todo valió la pena.